Bueno, estamos de regreso aquí a Colombia, estuvimos en el Mundial de Rusia con mi esposa Marcela y bueno, quería compartirles un poco nuestra experiencia y por qué viajar a un Mundial, lo primero. Eh, lo primero yo creo que es un viaje diferente a un viaje de turismo, porque este es un viaje que tiene un componente de emotividad en sí y es acompañar a la selección. Y hay una especie de rivalidad que le mete un factor importantísimo a un viaje. Entonces digamos que no es un simple viaje de turismo, sino es un viaje cargado de emotividad. Lo otro es porque se ve uno inmerso en un mundo de personas de culturas diferentes a la de uno y se ve uno envuelto en una gran cantidad de personas de diferentes nacionalidades, todas en un derroche de alegría impresionante en las calles, en los bares, en los restaurantes, en todas partes, niños, adultos, entonces hay, la gente irradia alegría por las calles, estoy hablando de las calles. Lo tercero es entender que vivimos en un mundo demasiado grande con muchas personas y que somos uno más en este mundo. Entonces eso nos daba también un poco de entender por qué estamos en este mundo y digamos un poco de humildad que somos muy poca cosa en el mundo comparado con tantas personas que hay en el mundo. Entonces nos da una alarma de humildad a la que tenemos que también entender. Pero a su vez también nos da un sentimiento de agradecimiento. ¿Por qué de agradecimiento? Pues al mundial, por ejemplo, pueden ir más o menos 2 millones de personas son las que asisten a un mundial. Y cuando realmente la gran cantidad de personas que pudieran o que quisieran asistir a un mundial son muchísimas, seguramente 2.000 millones de personas o algo así. Y las personas que pueden asistir a un mundial pues pertenecemos a un grupo muy privilegiado, lo cual también nos debería hacer dar parte de agradecimiento por ser de ese grupo privilegiado. Entender también varias cosas, y es que con el tema de colombianos vimos muchísima gente que no se veía de muchos recursos, se veía gente obviamente que tenía recursos, pero también vimos mucha gente que lo habían logrado a punta de planeación y de un poco de esfuerzo. Ir al mundial más o menos puede costar alrededor de 10 millones, entre 10 y 15 millones de pesos por persona si quiere ir uno a la fase clasificatoria, a los 15 días de la fase clasificatoria, y no todo el mundo tiene la posibilidad de tener 10 millones de pesos para gastarse en un viaje. Pero sí vimos mucha gente joven, mucha gente con mucho esfuerzo que lograron hacerlo, pero más que con esfuerzo, yo creo que con planificación, con ahorro y lograron hacerlo, lo cual también nos da una lección de que el que quiere puede. Y muchísimos colombianos, de los 40.000 colombianos que fueron, también estuvieron allí y lo pudieron hacer. Entonces nos da una enseñanza de planificación. Nos da una enseñanza también de que hay muchos colombianos que viven por fuera de Colombia, que aman a su país y que vieron en el Mundial una oportunidad para reunirse con sus compatriotas. Encontramos con muchísima gente de diferentes países del mundo, seguramente la segunda boletería más vendida en los países fue Estados Unidos, pero lo más seguro es que han sido ventas muchísimas de personas que viven en los países latinoamericanos que encontraron en Rusia una oportunidad para reencontrarse con su país. Entonces eso también fue un punto muy importante. Vemos otra parte muy importante que vimos y es el poder de viajar en grupo, viajar con todo un grupo, con muchísimas personas, y lo digo especialmente porque yo participé en un grupo que se llama Fuerza Cafetera, en el cual tal vez éramos 250 personas que estábamos en ese grupo, de todas las ciudades, de seguramente todas las condiciones económicas, de todos hinchas de diferentes equipos aquí, de muchas partes de otros países, y simplemente sirvió para darnos cuenta que éramos un grupo tratando de solucionar y resolver todos los problemas entre todos sin ningún otro interés que el de que a cada uno le fuera bien en su viaje. Entonces un agradecimiento muy especial para este grupo, que creo que es muy importante
viajar y que todos nos ayudábamos, sobre todo en un país donde la lengua no ayudaba mucho y también porque hay muchas cosas de logística que toca cuadrar y muchos datos de cómo funciona el país que se pudieron compartir a través de eso. A través de ese grupo se pudieron encontrar documentos perdidos, se pudieron contactar grupos y hacer grupos para poder guardar para hacer temas de transporte, temas de hospedaje, temas de boletas. Entonces hubo una camaradería con este grupo también, 10 puntos por el grupo de Fuerza Cafetera. También sé que hubo muchos más grupos y eso también sirvió muchísimo, una gran experiencia. Por otra razón es porque se llena uno de amor por el país, ve uno se siente orgulloso de tener la camiseta colombiana, se llena de amor por el país, a pesar de que hay personas que siguen hablando de narcotráfico, pero hay otras personas que nos hablan muchísimo de nuestros futbolistas, pero vemos que hay una camaradería con los mismos compatriotas y digamos que eso nos llena también de orgullo. Sin lugar a duda, por el ambiente que se vive en el Mundial, hay derroche de alegría por todas partes, todas las personas en su mayoría están contentas, así sus equipos hayan salido, han sido eliminados, se contagian, se unen a otros equipos y empiezan a derrochar alegría algunos entre cervezas, entre tragos, o no necesariamente entre tragos, simplemente entre música, cantos, vestimentas, disfraces. Todo ese tipo de cosas se genera un ambiente de carnaval permanente durante todo el tiempo. En el caso de Moscú había una zona especial donde concurrían todos los fans y allí se veían se veían los partidos y se veía, hagan cuenta como la zona T, y allí se veía muchísima gente de muchas partes del mundo y las diferentes barras en varias esquinas haciendo sus cantos y sus disfraces y sus camisetas. Digamos que es un ambiente de fiesta increíble. Por viajar con un objetivo, viajar, digamos que se conoce, se hace turismo sin lugar a duda, pero también hay un objetivo y es apoyar a la selección. Hay un tema generalizado que es todo el tema de cómo va la selección, cómo va el campeonato, quiénes ganan, quiénes no ganan, quiénes pierden, cuáles partidos hay. Hay un tema único. Es muy fácil conocer gente en cualquier restaurante, haces conversación con cualquier persona, reconoces las personas por sus camisetas, por sus banderas y puedes entablar una comunicación muy fácil y aprendes de muchas culturas, compartes mesa con personas de otras nacionalidades. El tema de compartir mesa toca muchas veces porque el tema de los restaurantes está muy lleno, entonces es muy fácil hacer amigos y entablar relaciones. Obviamente por hacer turismo no solamente se viaja a los partidos, también entre partido y partido, que puede durar 3 o 4 días, se aprovecha para hacer turismo, el turismo que se podría hacer en la medida en que uno viajara sin que hubiera mundial. Hay otra cosa importante, es los cantos, el ambiente que da todo el tema de las barras cantando, haciendo alegorías hacia cada uno de los países. Por estar también en un sitio que va a hacer historia, no solamente por el sitio que tú estás ahí, sino porque el mundial es historia y las escenas de los mundiales, todos los recuerdos de los mundiales, de cada uno de los mundiales va a perdurar por siempre. No solamente estar en el sitio, sino estar en el acontecimiento. Y esto va a ser un recuerdo que va a perdurar por siempre y siempre va a haber medios que nos lo van a estar recordando. Si una persona quiere viajar con niños, y el niño sabe de fútbol, el niño es una persona con la que se puede mover fácilmente, es una experiencia inigualable para ellos. Hablamos con algunas personas que viajaron con niños y los niños eran extasiados con el placer del mundial. Obviamente que si el niño es muy pequeño la logística se complica y en algunos casos en temas de entradas a algunos sitios se puede complicar, pero tendrían que evaluar muy bien la edad de los niños para poder viajar con ellos, pero realmente si ya está en nada que les gusta el fútbol, es un regalo que jamás lo olvidarán. Por conocer los estadios. Los estadios son unas obras de ingeniería, arquitectura, logística, capacidad, que realmente vale la pena entenderlos y verlos cómo funcionan estos estadios. También por el FanFest. El FanFest es el lugar donde se transmiten los dos partidos y donde se transmiten los partidos en televisión, las personas que no pueden ir a los estadios, o se transmiten los partidos de otras ciudades en la ciudad, en todas las ciudades los transmiten.
Entonces es un sitio que puede reunir 20.000, 30.000 personas y allí se ven los partidos en pantalla gigante en el ambiente de estadio. Entonces digamos que también es un sitio interesante para verlo. Por los bares y restaurantes donde se pueden ver los partidos, el que quiera verlo un poco más recogido y un ambiente un poco más pequeño que también es muy agradable, ojalá donde hayan barras de los equipos, es interesante ver los partidos en estos restaurantes. El FanFest, digamos que tiene las ventajas de que es mucha gente, mucho ambiente, también hay fiesta entre intermedio y después y antes de los partidos, pero venden cerveza también, venden comida, pero puede ser muy grande y es al aire libre, no hay donde sentarse, entonces no es tan cómodo como podría ser en un restaurante o sitios especializados para ver los partidos, que también en un tamaño moderado, pero se genera un ambiente bastante agradable, sobre todo si hay barras de los dos equipos que están en disputa. Bueno, entonces esas son tal vez una de las cosas por qué uno debería ir a un mundial. Es hacer turismo con un propósito, con una cosa llena de emotividad. Y una cosa muy importante es alentar al equipo y estar con todas las barras de los equipos y el poder alentarlo con cantos, con los gritos, con las banderas, con las camisetas, alentar al equipo, no solamente uno, sino hacer parte de una gran masa que está alentando el equipo desde muchas veces dentro del estadio y muchas veces fuera del estadio. Entonces también es un viaje con mucha carga de emotividad. Entonces no es solamente la parte turística, que es lo que resultaría de un viaje, sino lleva inmerso una carga emotiva muy fuerte. También por reportar un poco hacia la gente que queda en el país de uno, que constantemente le están preguntando que cómo es el mundial y cómo funciona todo, también tiene un componente de que la gente quiere conocer qué es lo que pasa allí. Entonces, realmente es una experiencia que vale la pena. Ahora, ¿cuánto vale ir a un mundial? Nosotros hicimos unas encuestas con algunas de las personas de este grupo que les acabo de nombrar y más o menos la gente en promedio dice que para ir a los 3 partidos de la primera fase, con boletas, pasajes, hospedaje y todo, podría costar alrededor entre 10 y 14 millones de pesos, dependiendo del tipo de confort que se quiera uno dar. Esto, si uno lo planea con anticipación, pues se puede lograr. Obviamente no estoy de acuerdo en que uno se gaste una cantidad de plata si no tiene las necesidades básicas satisfechas, como puede ser una vivienda o puede ser algo de la parte educativa, o dejar de hacer esto por ir a un mundial, seguramente no, pero si lo puede uno lograr y esto no le hace un hueco muy grande en las finanzas, creo que es algo que uno debería hacer. Si uno tiene pensado gastarse 10 millones de pesos en turismo o en viaje en los siguientes 2 años o 3 años, creo que vale mucho más la pena botarle todo el esfuerzo de eso y ahorrar toda la plata para ir a un mundial en lugar de hacer 2 o 3 viajes de a 3 o 4 millones de pesos. Pensaría que toda la carga emotiva, toda la carga emocional, toda la carga histórica que deja un mundial vale la pena. Entonces yo sí creería que la gente debería pensar en ir a un mundial a acompañar a la selección, especialmente si la selección clasifica. Entonces, por favor, piénsenlo y si se puede, arranquen un tema de planificación para poder ir a Qatar. Entonces, creo que vale mucho la pena y quisiera compartir esta experiencia con todos porque para nosotros fue un viaje maravilloso, lleno de sorpresas, lleno de música, de colorido, de emoción, de emotividad, de alegría. Entonces, una invitación muy grande para que empiecen a ahorrar para ir a Qatar. Gracias y les contaré más detalles de este viaje en otros videos.